Corpourabá acompaña proyectos escolares ambientales PRAE de dos instituciones educativas de Turbo que recibieron dotación de kits pedagógicos para promover conocimientos sobre la importancia de cuidar la capa de ozono. Esto con el apoyo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. El mundo nos invita a mirar lo que está sucediendo en el universo entero. Por ello hemos querido iniciar de la mano del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible una campaña que involucre al sector educativo y a la comunidad en general, particularmente con el sector educativo. Contactamos dos instituciones educativas en el municipio de Turbo, la Normal Superior de Urabá y la institución Central Currulao Anexo Las Flores. Inicialmente recibimos una convocatoria de Corpourabá a participar con una propuesta para la protección de la capa de ozono. Nos pareció muy interesante participar, dado que es una temática que se tiene poco conocimiento y desde las instituciones pocas veces como que desde los PRAE se aborda. Esta es mi maqueta. Yo entendí que tenemos que cuidar mucho la capa de ozono porque esa capa es la que nos protege del sol. Los invito a que cuidemos mucho la capa de ozono para que no suframos mucho en otros años. Aprendí que la capa de ozono son de diferentes átomos que vienen en partes de tres. A mí me pareció muy buena porque eso nos ayuda a aprender que eso es una cosa muy importante para nuestra vida, nuestra salud y muchas cosas más. Lo que aprendí es que el ozono puede protegernos de todos los rayos solares y también que las sustancias agotadoras de ozono las tenemos nosotros los humanos en nuestras propias casas. Los invitamos a tener un ambiente sano. ¡Feliz Día de la